Advertencia. La historia que están a punto de escuchar es un relato verídico de los hechos lamentables ocurridos entre los años 1790 a 1792 en la isla de la Española. Su contenido se considera no apto para menores de edad o para personas que se ofendan fácilmente ante los análisis socioculturales tratados de forma directa, por lo que si eres de este tipo de personas, te aconsejamos no veas este video. En los meses cálidos del año 1790, el terror se apoderaría de los habitantes de la región del Cibao en la isla de la Española, pues ese año un vigilante malicioso acechaba entre las sombras y la espesura de los montes en espera de personas a quienes convertir en su próxima víctima. Este incógnito traería consigo la inquietud y la inseguridad de toda una región, siendo este un inusual capítulo de terror vivido en la colonia española de Santo Domingo de manos del primer asesino serial registrado formalmente en la isla. Hoy conoceremos la historia de El Negro Comegente o El Negro Incógnito. El tema del comegente es un oscuro capítulo en la historia dominicana poco conocido, al cual los historiadores han evitado tocar en más de un sentido. Sin embargo, de su análisis podemos comprender realmente los niveles de vulnerabilidad de los cuales padecía la antigua colonia española en esos años. Este asunto no iniciaría de pleno en el año 1790, sino que sería la consecuencia de las decisiones tomadas por el gobierno español de los padres jerónimos en la isla en 1527. Estos, ante la creciente demanda en el sector azucarero y dada la poca mano de obra aborigen con la que contaban, optaron por importar una gran cantidad de negros africanos, sacados a la fuerza de sus tierras de orígenes, para que sirviesen como jornaleros esclavos en los agotadores trabajos de cultivo, corte y recolección de la caña de azúcar, los cuales, según el historiador dominicano Frank Moya Pons, le costaron a la capitanía de la isla entre 90 y 150 pesos por cabeza. A los nuevos propietarios de los esclavos se les obligó a darles un tratamiento que no les provocara la muerte, pues la mano de obra esclava había escaseado de forma alarmante debido a que los colonos dieron un trato tan generoso a los aborígenes nativos de la isla que terminaron causándoles la muerte. No obstante, los africanos igual fueron sometidos a jornadas de trabajo inhumanas, pues la producción azucarera daba mucha riqueza y los antiguos españoles eran amantes al oro. Aunque España no sería la única culpable por la proliferación de negros esclavos en la isla. Sabemos que luego de las devastaciones de Osorio, ocurridas entre los años 1605 a 1606, los franceses se metieron a sus expensas en la margen occidental de la isla, y allí fundaron hatos, comunidades, trapiches e iglesias. Básicamente poblaron esta parte de la isla, y junto con ellos también trajeron muchos negros esclavos que, al igual que los que habitaban la parte española, eran usados para trabajar en la elaboración de azúcar. De hecho, los franceses introdujeron tantos negros africanos en la isla que aproximadamente entre los años 1697 a 1726 había movilizado el territorio ocupado más de 30.000 colonos y más de 100.000 esclavos negros y mulatos, mientras que España apenas tenía unos 18.410 colonos en la zona este de la isla. La cosa fue tal que para el año 1777 ambas naciones habían tenido tantos roces que acabaron firmando el Tratado de Aranjuez, donde se establecía la frontera de cada quien. Fue a partir de ese momento que los franceses arreciaron la importación masiva de negros africanos para ponerlos a trabajar como obreros en los campos de caña. Sería así que pasaría el tiempo hasta llegar al año 1790, año en el que sucederían hechos realmente lamentables. Si nos dirigimos a los registros del Archivo General de la Nación de la República Dominicana y a ciertos autores dominicanos, encontraremos que entre los años 1790 a 1792 operó en la zona del Cibao un negro africano que sembró el terror en los pueblos de esta región. Por su atroz forma de operar, fue llamado el comegente o el negro incógnito, del cual al día de hoy persiste la duda si pertenecía a la colonia española o a la colonia francesa de la isla de Santo Domingo, o si era parte de algún grupo de negros y marrones. De lo que sí estamos seguros es que este efectuó crímenes horribles en lugares como Santiago, La Vega, Moca, Macorís y zonas aledañas. Tras un análisis de los registros de la época y estudiar minuciosamente el caso, hemos podido establecer que el móvil que impulsaba a este criminal a ejecutar sus crueles y brutales asesinatos no fueron de índole económica o racial, como la xenofobia, o derivada de alguna expresión de odio producido por alguna diferencia étnica, ya que este atacaba a blancos, negros y mulatos por igual,
mas no les despojaba de sus pertenencias, ya que muchos cadáveres fueron encontrados con las joyas y el dinero que portaban en vida. No, sus motivos para matar eran mucho peores. La psicóloga dominicana Yulisa Heredia, tras estudiar el cuadro del individuo, enmarca el accionar de este sujeto como una psicopatía, un tipo de trastorno mental que provoca en la persona que lo padece la cualidad de cometer actos delictivos muy graves sin mostrar ningún tipo de sentimiento de culpa. Pero el caso que nos ocupa resultó en algo mucho más complejo, ya que este agresor no solo atacaba a personas, sino que disfrutaba hacerlo y abusar de ellas, pues era un verdadero sádico que encontraba el máximo placer sexual en el dolor y la agonía de sus víctimas. Según el historiador dominicano Manuel Ubaldo Gómez Moya, el caso del Comegente o el Negro Incógnito fue un caso atípico, pues hasta la fecha no se habían registrado actos tan nefastos cometidos por una sola persona en toda la historia de la isla. Este nos relata brevemente sobre el tema en su obra Resumen de la Historia de Santo Domingo y amplía más el detalle en su otra obra Episodios Dominicanos. En ambas explica que el Comegente, como fue llamado este agresor, acechaba en la espesura de los montes a sus víctimas, siendo sus presas favoritas los niños, mujeres y ancianos, objetivos fáciles de dar caza, los cuales luego de neutralizar solía llevárselos arrastrados a un lugar poco visible donde consumar el acto fatal. Las herramientas empleadas por el Comegente en sus agresiones fueron las del tipo cortopunzante y contusas, como cuchillos, machetes, sables, lanzas y puñales, así como garrotes y armas arrojadizas como rocas y dardos hechos de forma artesanal, entre otras. El autor describe de este su gran sigilo y cautela para ejecutar sus crímenes, pues tras acechar y herir a su víctima, no se abalanzaba de inmediato sobre ella, más bien tomaba distancia, y si el herido reaccionaba de forma adversa a él, solía atacarlo a pedradas para neutralizarlo a una distancia segura. En estos casos, algunos sobrevivieron a su ataque. Sin embargo, los que sufrían alguna herida mortal no solían llegar muy lejos, por lo que se desplomaban en el suelo, siendo este el momento en el que el Comegente decidía acercarse. Fue también conocido que en ocasiones solía auxiliarse de varas largas, a las cuales afilaba la punta para hacer de ella una lanza mortal, con la cual a una distancia segura podía empalar a su víctima sin que ésta lo estuviese esperando. Probablemente esta táctica la usó con personas que representaban un peligro más latente para él, como campesinos o labradores en edad viril, los cuales siempre llevaban un puñal o un machete al cinto, por lo que, tal como establece Ubaldo Gómez, este hombre usaba tácticas cobardes, pues evitaba por todos los medios los enfrentamientos frontales, sobre todo con hombres más fuertes que él. La revista Clio, emitida por la Academia Dominicana de Historia, condensa en un solo artículo casi todas las fuentes referentes al tema y nos ofrece una clara lista de las víctimas agredidas por este sujeto, siendo registrado a inicios del mes de marzo de 1790 su primera agresión a una muchacha de Jarabacoa. A esta le siguió una viuda de Santiago. También hirió una negra de Casimiro Concepción. Otra víctima fue un hombre negro y joven de Jamao. Igual fue su víctima una mujer embarazada a quien dio 3 estocadas. Esto entre otras víctimas. Estas pueden ser frecuentadas en la fuente bibliográfica de referencia. Este año, su actividad criminal levantó tanto revuelo que, para no verse afectado directamente, provocaría que bajara su agresión a la población civil. Pero entre los meses de junio y octubre de 1971, continuaría con su actividad criminal, pues está registrado que atacó una de las hijas del señor Tomás García en Estancia Nueva Santiago. Igual agredió a los señores Santiago Hernández y Pedro Santiago de Mena en el paraje de Los Limones. También atacó al señor Leonor Sánchez, al señor Pascual Espinola en el Palmar, a María Gil, al señor Eugenio Concepción en el paraje de Las Cabullas, entre otros. Por su forma de operar, se puede establecer que el Comegente también practicaba la necrofilia, pues en el mes de junio de ese año atacó al señor Tío Gabriel de 80 años de edad, a quien le propinó una estocada en un costado. Tras rematarlo, le cortó los genitales y se los llevó. Esa misma noche atacó a la señora Apolonia Ramos, a quien con un arma cortante abrió desde el cuello hasta la pelvis. De esta removió sus vísceras, se llevó su corazón y su mano derecha, la cual cortó con un sable. Las marcas en el cadáver presumen que fue abusada y posiblemente ahorcada hasta morir,
por lo que, luego de saciar su lujuria, le clavó una estaca en sus genitales y le cubrió la cara con un trozo de carne arrancado de su mismo cuerpo. De aquí en adelante, muchas de sus víctimas femeninas presentarían señales de abuso. En el mes de julio, atacó a un hijo del señor Antonio Gavino. También atacó al señor Marcos Pérez, a quien luego de ultimar se aseguró de quemar hasta los huesos en una hoguera. A la señora Rita y a su hija las atacó de forma brutal, propinándole sendas estocadas en sus zonas genitales. Posiblemente también abusó de estas en el acto criminal. En el mes de agosto, para ser exacto el día 18, atacó al señor Manuel Álvarez, a quien perforó con una lanza en el hombro, esto en la sección El Algarrobo. El día 30 de ese mes, atacó a la señora Isabel Esteves en Arroyo de Río Seco, a la cual propinó 8 golpes con el filo de su machete en la cabeza y en el cuello. De esta se sabe que también abusó, por lo que, tras saciar sus lujuriosos deseos, se llevó del cadáver parte de su cabello, su rosario y parte de sus enaguas. En octubre, atacó a una mulata de Juana Muñoz, vecindario de Santiago, a la cual abrió y sacó las vísceras y luego destazó como si fuese un animal de carnicería. Y así, la lista de víctimas de este psicópata se extiende de manera prolongada hasta alcanzar la suma de 29 personas heridas por arma cortopunzante o contusa, las cuales tuvieron la suerte de escapar y conservar su vida. Sin embargo, otras 27 personas no corrieron con la misma suerte, pues murieron de las formas más espeluznantes a manos de este lunático, siendo su cantidad total de víctimas unas 56. El profesor Constancio Casá Bernaldo de Quirós, gran jurista, sociólogo, escritor y docente, considerado como el padre de la criminalística dominicana, tras examinar el caso en cuestión, nos describe en su obra Una pluma en el exilio del año 1944 que el nombrado comegente, más allá de cazar personas por simple gusto, buscaba el máximo placer carnal, una conducta regular en muchos agresores de este tipo, pues la ejecución del acto le provocaba una euforia orgásmica, la cual éste completaba tras abusar de su víctima, no importando si ésta estuviese viva o muerta. Ante semejantes actos, muchos especulaban que no era un hombre sino un demonio, aunque los más expertos, a juzgar por sus modos de operar, ubicaban sus orígenes entre los negros traídos de Costa de Oro, África, territorio que actualmente pertenece a Ghana, debido a que le fue quitado al momento en que fue acorralado un canuto con muchas pudendas femeninas, o un bolso con senos y partes genitales que había obtenido de las mujeres que había mutilado. Realmente esto fue indignante, ya que a pesar de las denuncias que eran llevadas de forma constante a las autoridades para que detuviesen estas muertes horribles y sin sentido, nadie había podido capturar a este asesino en serie. Algunos testificaron que se habían encontrado con él en los caminos, pero que éste no les había atacado, y otros casos pudieron verle mientras huía de una zona. Y tal parece que dichas declaraciones eran ciertas, pues todos los testimonios daban una descripción semejante del individuo, ya que se le describió como un hombre mulato de pelo crespo, largo y descuidado, posiblemente un afro, de estatura inferior a la regular, pero bien proporcionado en sus miembros y facciones, pero de pies pequeños. Los testigos aseguraron que éste andaba desnudo, aunque otros le describieron que andaba con una chupa, un tipo de chaqueta estilo francés muy usada en esos años, la cual posiblemente arrebató una de sus víctimas, además de establecer que el mal olor de sus axilas, a lo que coloquialmente llamamos grajo, apestaba todo por donde pasaba. Esta descripción sería confirmada más adelante al momento de su captura. No era posible creer que un solo hombre haya causado que toda una región se estremeciera del miedo. Por su lado, las patrullas de vigilancia peinaban constantemente las diferentes zonas de la región cibaeña para atraparlo, pero no habían dado con el llamado comegente, quien al parecer conocía muy bien la zona y sabía ocultarse como todo un experto, ya que no dejaba rastros por donde pasaba, a excepción de algunos actos vandálicos. Sin embargo, las patrullas de camino quedaban horrorizadas al encontrar sus víctimas, a las cuales este monstruo mataba a sangre fría y descuartizaba solo por placer. Terribles fueron las visiones de los cadáveres con las entrañas arrancadas a la fuerza, descuartizados, mutilados y sodomizados de tales formas que incitaban el vómito aún al más duro de los soldados. El motivo por el cual se le conocía como el comegente es que este hombre fue un antropófago o comedor de carne humana, ya que casi siempre devoraba parte del cuerpo de sus víctimas.
y otras tantas solía llevarse parte del cuerpo de un desdichado para eventualmente darse un festín. Respecto a este punto, una de las visiones más perturbadoras con la que llegaron a toparse los guardias de camino fue la de un niño que encontraron. Semanas antes se había dado aviso de la desaparición de varios niños, 3 para ser exacto, pero no había sido posible dar con ellos. Tristemente, de los 3, uno de ellos fue encontrado pasado por las brasas, semejante a un cerdo empalado al cual aguarda una persona hambrienta para comérselo. Respecto a los otros 2, nunca fueron encontrados, lo que da a entender que fueron devorados por este monstruo. ¿Cómo era posible que un ser humano hiciera tales cosas? La peor parte es que a la hora de matar no había distinción entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Todos eran víctimas de este asesino. Era memorable ver cómo equipos de hombres se coordinaban y escondían entre los montes y en casas visiblemente vulnerables a las cuales el comegente podría entrar sin problemas mientras ellos les esperaban dentro con carabina en mano. Sin embargo, nunca cayó en este anzuelo. Pero lo que probablemente resulta más indignante es lo que hacía el comegente antes de ejecutar a sus desdichadas víctimas. Es bien sabido por el testimonio de algunos que escaparon a su locura y sed de sangre que tras herir a una víctima no la remataba de inmediato, sino que éste festejaba su hazaña bailando alrededor de su presa agonizante, a la vez que acompañaba su frenético baile con una carcajada enfermiza envuelta de éxtasis, como quien celebra un gran logro. En su novela inédita, Don Casimiro de Moya habla del comegente y le describe como un mulato nacido libre en Jacua o en Guazumal, sección del partido de Santiago de los Caballeros, de nombre Luis Beltrán, probablemente de unos 40 años de edad al momento de iniciar sus atroces crímenes, y de quien se dice viajó a la margen oeste de la isla, donde actualmente se erige Haití, y quedó fascinado por el vudú y las artes oscuras que allí aprendió. Este es un caso complejo que ha sido comparado por el profesor Constanzo Casá Bernaldo Quirós con otros, como lo ocurrido en la provincia vasca de Álava, de manos del señor Juan Díaz de Garallo, bautizado por el folclore hispano como el Sacamantecas, quien se hizo famoso a partir de 1870 por matar prostitutas. Igualmente, este caso guarda afinidad con el conocido caso de Jack el Destripador, un asesino en serie que llegó a ser conocido por una serie de muertes atroces ocurridas en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, el cual, al igual que los 2 primeros, tenía como blancos preferidos las mujeres fáciles, en este caso prostitutas, a las cuales provocaba mutilaciones varias, especialmente en las zonas genitales. Tal ha sido el impacto social del asunto que el profesor Bernaldo Quirós ha comparado el caso de El Comegente con las acciones extravagantes y aberrantes del Marqués de Sade, tomando como base el frenesí descontrolado nacido de un evidente deseo sexual. Este asunto también ha logrado poner en desacuerdo estudiadas teorías del comportamiento, como la de los 2 celos primitivos de la especie humana del profesor Havelock Ellis y el análisis de la vida sexual de los salvajes del catedrático Bronislaw Malinowski. Por otra parte, muchos han especulado que esta actitud diabólica, aunada a la costumbre de robar partes de los cuerpos de sus víctimas, corresponden a rituales de brujería y que éste cumplía un trato con el diablo. Pero aquellas afirmaciones no han podido ser comprobadas por los registros históricos. Sin embargo, si indagamos un poco en lo que son los rituales de magia negra africana, encontraremos que algunos de estos ritos requieren de la ingesta de carne humana para completarse de manera exitosa. Otros, por su parte, requieren de beber sangre fresca de un ser humano. Otros requieren de invocaciones específicas y bailes que bien podrían ser los que ejecutaba el comegente alrededor de su víctima mientras se desangraba. Además, existen rituales que exigen que se le quite la vida a otra persona para cerrar un trato. Sin embargo, aún nos queda el interrogante: ¿qué hacía con las partes que tomaba de sus víctimas? Si bien sabemos que comió una parte de ellas y probablemente usara otras como una especie de trofeo, no sería descabellado pensar que también pudo haberlas utilizado en rituales de magia negra, ya que en culturas antiguas como la africana, los despojos humanos podían usarse como ofrendas en rituales mágicos religiosos. Esto explicaría su predilección por cortar los genitales de las víctimas y abusar de ellas estando vivas o muertas. Este es un punto que respalda la brujería practicada por los mismos europeos, pues existen rituales de hechicería que utilizan ciertas partes del cuerpo como catalizador espiritual. Tal es el caso de la elaboración de una mano de gloria.
la cual es creada a partir de cortarle la mano derecha a un hombre ahorcado, la cual luego es disecada para crear un poderoso amuleto de brujería, por lo que existe una alta posibilidad de que el comegente sí tuviese un pacto con el diablo. El tiempo pasaba y más personas resultaban atacadas por este desalmado. La indignación alcanzaría niveles sociales, cosa que provocó que la mayoría de hombres en actitud se unieran a la casa del comegente. Así que personas de todos los estratos sociales del Cibao y otros lugares se unieron como voluntarios en las patrullas que peinaban las zonas en búsqueda de este criminal, llegando a registrarse más de 2000 efectivos entre civiles y militares que buscaban al comegente. Aunque no lo habían podido atrapar, su rastro era predecible, pues sus actividades siempre se enmarcaron dentro de los pueblos y las ciudades de la región del Cibao, lo que permitió a la Guardia de Camino establecer un área de búsqueda menos dispersa. Además, también solía dejar ciertos rastros que podían ser seguidos, ya que el llamado comegente no solo atacaba personas, sino que también atacaba animales de granja, destruía cultivos e incendiaba viviendas. Además, tenía el arrebatado gusto por matar perros, pues estos advertían de su presencia y tenían el potencial de delatarlo. Curiosamente, serían estos los que ayudarían en su captura más adelante. Más de 2 años de este horror habían transcurrido y todo el Cibao vivía con miedo de ser acechado por este psicópata. Sin embargo, en una reseña escrita en junio de 1792, establece que después de un gran esfuerzo y por medio del uso de perros de caza, el llamado comegente fue atrapado en el lugar nombrado como Cercado Alto del Cibao. Esto tras haber sido rodeado por un grupo de monteros, hombres que formaban parte del cuerpo de búsqueda que desde hace tiempo le seguían el paso. Sobre su captura, se cuenta que, debido a su fuerte mal olor corporal, su rastro se hizo fácil de seguir para los perros, los cuales le identificaron y persiguieron hasta provocarle el agotamiento entre los montes. Además que con sus ladridos avisaban a las patrullas de caminos cercanas, las cuales al converger en la zona de persecución terminaron cerrándole el paso y haciéndolo preso. Por fin, el comegente había sido capturado. No hubo tiempo para contemplaciones. Tras su captura, este inmediatamente fue desarmado y sometido. El aviso de su apresamiento fue dado a las autoridades, quienes de inmediato tomaron cartas en el asunto, por lo que no tardarían en armar una comitiva que tendría por trabajo el trasladar desde la región del Cibao al nombrado comegente hasta la capital Santo Domingo, donde sería juzgado por sus atroces crímenes. La comitiva creada para el traslado del prisionero estuvo encabezada por el oficial Regalado Núñez, quien emprendió el camino junto a un nutrido grupo de hombres armados, dentro de los cuales también habían voluntarios, quienes no le quitaban el ojo de encima al prisionero. En su camino a la capital, la noche se les vendría encima, por lo que acamparon en la llamada Sabana de la Paciencia, donde, para asegurarse que el prisionero no escapara, lo ataron con mucha fuerza a un árbol de naranjo y le dejaron allí toda la noche. Esto mientras era vigilado por un grupo de hombres, los cuales a duras penas podían controlar sus deseos de hacerlo pedazos y destriparlo tal cual él hizo con sus amigos y familiares. Solo la orden de su superior y haber empeñado su palabra de entregarlo vivo en la capital les impedía darle muerte en ese lugar. Pasado el día, la comitiva llegaría a la ciudad de Santo Domingo, donde tras entregar el prisionero de manera formal a las autoridades capitaleñas, este fue rápidamente enjuiciado y ante la alarmante y desproporcionada cantidad de evidencias en su contra, este fue condenado a muerte. Según el padre Pablo Amezquita, primer cronista que compendió estos hechos en el año 1792, cuenta que la ejecución del llamado comegente se llevó a cabo en La Horca, posiblemente en una plaza pública, tal cual era la costumbre en aquellos años. Eventualmente, esta crónica se publicó en los números 25 y siguientes del desaparecido periódico El Esfuerzo, el cual editaban en la ciudad de La Vega los hermanos Bovea, mientras que en el número 27 del tiraje, correspondiente al año 1867, se pueden encontrar la nota de todas las víctimas que pudieron ser identificadas. Y así terminó la historia del comegente, un hombre enfermo que causó mucho daño en la región del Cibao. Un hombre que disfrutó saborear el placer y el dolor de sus víctimas como quien saborea un buen vino. Un hombre trastornado que condujo a muchos a la muerte. Sin embargo, tal como dice un viejo refrán, todo en esta vida tiene que ser pagado. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado.
Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.